Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar el día de hoy. Es un privilegio poder haber llegado a la casa de oración para aprender de su santa palabra. Gloria a Dios. Bienaventurados los que podemos llegar, porque habrán tiempos que, como sabemos, queramos y no vamos a poder llegar, cualquier sea la razón. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Mira a aquellos que vienen de camino, Señor. Por cerca de ángeles a su alrededor, acelera sus pasos para que ellos puedan llegar no solamente a este santo templo, sino en todo lugar sobre la faz de la tierra, donde se esté predicando, enseñando tu santa palabra, para que todos podamos crecer en el conocimiento de la sabiduría de lo alto, para que podamos ver esa verdad, Señor, que tú tienes el poder, Señor, de resucitar a los muertos, resucitando a tu amado Hijo Jesucristo de entre los muertos y sentándolo a tu diestra, a donde está en el día de hoy esperando ese gran día, Señor, de regresar a la tierra a buscar el fruto de su trabajo, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por nuestra salvación y sobre todo gracias por nuestro Señor Jesucristo. Mira a aquellos que no han podido llegar porque están en los hospitales, Señor, que están en los asilos de ancianos, Señor, en cualquier lugar, en las cárceles, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar a través de cualquier medio, sea por la tecnología o por los siervos que van a esos lugares a llevar tu palabra, Señor. Bendice nuestras familias, Señor, por cerca de ángeles alrededor de ellas, Señor, y permite que todos aquellos que no han alcanzado a ver esa verdad, que no han alcanzado a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor, también reciban esa gran salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Vamos a buscar en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 de Marcos, verso 53 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle
de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gloria a Dios. La palabra de Dios es real. Y como aquí hemos visto multitudes de enseñanzas aquí cubiertas en este capítulo, en estos versos, podemos ver sencilleces como el mismo Pedro, por la situación que se encontraba, negó al Señor, porque a veces el miedo, a veces nosotros el hablar por hablar, podemos hablar mucho, pero una cosa es decir, el otra es hacer. Y el mismo apóstol se vio en una circunstancia que él no estaba bajo control, porque cuando él habló bajo la influencia de ese miedo, lo cual todo estaba en el plan de Dios, para que se cumpliera lo que ya Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que ya Cristo había orado anteriormente ya para que fueran ¿qué? Protegidos bajo la unción del Todopoderoso, pero para que más luego que regresara con una convicción. Porque a veces tenemos que pasar experiencia en nuestra vida para que verdaderamente llegara a una convicción y tener el valor de ¿qué? De enfrentar cualquier sea la situación. Gloria a Dios. Vamos a enfocarnos en qué nos promete la gracia de Dios. Gloria a Dios. Porque sabemos que somos muertos, sometidos y finalmente ¿qué? Libertados del pecado. Pero para que fuéramos libres y seamos libres, Cristo tenía que morir. Cristo tenía que ser ¿qué? Crucificado como estaba establecido. Gloria a Dios. Es por eso que la palabra nos indica paso a paso todo lo que debemos hacer, todo lo que debemos entender, conocer y vivir. Juan 12:44, ¿qué dice la palabra? Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gloria a Dios. Acuérdense que como título estamos buscando ¿qué? Como un tipo de pregunta. ¿Qué nos promete la gracia de Dios? Y sabemos que es por gracia que hemos sido ¿qué? Salvos. Porque Cristo nos ha redimido con su propia sangre. Gloria a Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta.
El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, dice Jesús. Un mandato, una orden, ordenada del Padre al Hijo. Y así es que se va a decir, así es que se va a hablar, así es que se va a enseñar. Cuando Dios, el Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, le delega esa responsabilidad a su amado Hijo. Gloria a Dios. Y es por medio de la palabra que es que podemos alcanzar ese conocimiento, crecer al máximo de esa sabiduría de lo alto. Es por eso que dice que aquellos que son que, no lo leí aquí, pero Cristo en otras ocasiones dice, los que son del redil, oyen las palabras del Señor, se someten a la palabra del Señor. Es por eso que ustedes ven que dentro de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, pues vamos en escalones, hablando ligeramente en ese término, vamos aprendiendo paso a paso, de día en día, y es unos más adelante que otros, pero unos que llegan más tarde avanzan más que los que a veces están, porque tienen una intención de aprender, de buscar, de escudriñar a relación de la palabra, hermanos. Porque cada persona, cada ser humano, cada hermano o hermana en la fe tiene esa responsabilidad de buscar, de escudriñar de lo que se enseña, de lo que se habla, porque sabemos que aquí es un tiempo limitado, es un tiempo corto, hay muchas cosas que no se pueden cubrir, hay muchas cosas que se quedan para otros temas, pero también se quedan para otros días, a veces se enseña en otro día y usted pueden pasar 15 años y decir que no se ha enseñado porque no llegó ese día. Y tiene la libertad de cometer el error de decir, no lo he aprendido. Pero si usted no llega, ¿cómo va a aprender? Y si usted no llega, ¿cómo usted se va a convertir juez? Hay que tener cuidado, porque yo puedo llegar, he dicho aquí muchas multitudes de veces que pasan 19 años, posiblemente lo que se dijo hoy era para mí, para que lo aprendiera hoy. Si yo me quedé afuera ese día, no lo voy a aprender ni lo voy a recibir. Pues entonces fue mi culpa, porque no estaba ese día. Si la culpa es legítima o no, solamente Dios y usted sabe la razón. Cada uno con su responsabilidad. En Mateo 5:16 Jesús dice que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es a través de nuestro comportamiento, de nuestras obras, dice Jesús, que podemos llevar ¿qué? Ese mensaje de la intención para que así que Dios sea glorificado. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios es el dueño y el todopoderoso. Gloria a Dios. Es a través del servir, que es el máximo de la mansedumbre en nosotros los cristianos. El servir. Por eso que la enseñanza de Jesucristo, el máximo de su enseñanza, y la tengo aquí en la lección, fue cuando Él llega en la Santa Cena, ¿se acuerdan? Y llegó al nivel de ¿qué? De lavarle los pies a los apóstoles. Gloria a Dios. Porque eso es fácil de entender. Aquí en pareja, o sea, lo que somos familia, se nos haría fácil de lavarle los pies a nuestras esposas o a nuestros esposos. Es posiblemente fácil. ¿Y qué de nuestro vecino, que es el peor enemigo que tenemos? Ahí entonces vendría la prueba, ¿verdad? Pero cada uno nos llega de acuerdo al plan de Dios. En Juan 13:34 dijo Jesús, un mandamiento os doy, nuevo, ¿verdad? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Ve? Es no solamente oír, sino hacer. Gloria a Dios. Y en muchas veces hay oportunidades en nosotros de hacer el bien, de demostrar el amor, y dejamos perder esa oportunidad. Pienso yo, o yo a veces he recibido oportunidades de servir, y cuando concluye eso, recibo un gozo. Estoy contento porque pude hacerlo. Me siento bien. Mentalmente, psicológicamente me siento bien porque he logrado hacer algo. A veces yo veo una persona confundida en un área, yo sé que está perdida y eso, pues yo a veces tomo la acción, la iniciativa y le puedo ayudar en algo, ¿verdad? A veces como a nosotros cuando tenemos un problema y viene alguien de la nada, ¿verdad? Y vemos la luz. Porque esa persona viene a rescatarnos, porque Dios permitió que esa persona llegue, porque lo que usted siembra, cosecha, dice la palabra, hermanos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es ¿qué? La cabeza. Esto es ¿quién? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Es un proceso, es un crecimiento de crecer. ¿Y por qué es la cabeza? Como dice la palabra, de la iglesia, hermanos. Porque en Efesios 1:22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Por qué? Quien ha subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. Y es por eso que en Filipenses 2 del 9 al 11 dice que toda nación, toda lengua, todos tendrán que confesar ante Jesucristo quién es el Señor. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el heredero, Rey de reyes, Señor de señores, y gobernará sobre todo lo que es de su Padre. Gloria a Dios. Pero cuando dice que es la cabeza, también dice la responsabilidad en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 11:3? Pero os quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero la palabra dice en 1 Corintios 11:31 que todos tenemos que ¿qué? Examinarnos. Todos estamos en una posición de obedecer y someternos a las enseñanzas de Dios. Gloria a Dios. Porque de la misma manera que Dios nos ha dado una responsabilidad, una posición en la sociedad, ¿verdad? También nos demanda unas responsabilidades. Dice la palabra Jesús en Mateo 7:1, dice que no juzgáis, para que no seáis juzgados. Dije anteriormente que lo que sembramos, eso cosechamos. Allá en Gálatas 6:7 lo dice. Pero ¿qué sucede? Si nosotros en la familia cultivamos un amor y tratamos con amor, recibimos amor. El problema en nosotros es que muchos llegamos a un tiempo más tarde y no nos hemos disciplinado bajo ese amor de Dios y cometemos los errores, cometemos muchas faltas. Pero para eso venimos al Señor, ¿para qué? Regresar y comenzar una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Someternos.
Porque, hermanos, está bien claro que aunque usted haya nacido del Espíritu, y si no se somete a la palabra, sigue siendo y comportándose y actuando como era antes. Sí, espiritualmente es una nueva criatura. Espiritualmente usted ha nacido del Espíritu y por ley ha entrado a la familia del Señor, parte de la familia, para ser partícipe de la familia celestial. Pero si no se somete a la disciplina y al conocimiento que está establecido en la palabra, seguimos cometiendo las mismas faltas. Seguimos a veces siendo arrogantes, indiferentes, y todas esas flaquezas que tenemos en nuestro comportamiento del diario vivir. Por lo tanto, dice y dije que en 1 Corintios que tenemos que examinarnos para que así no caigamos en esas trampas, hermanos, porque podemos caer en esas trampas. Gloria a Dios. Tenemos que someternos y recibir ese conocimiento y aplicarlo. Porque una vez que usted recibe ese conocimiento y lo aplica, quiere decir que ya usted está demostrando sabiduría. Como dije el ejemplo anteriormente. Por ejemplo, si yo vengo aquí una vez al mes, es imposible, sería incorrecto decir un ejemplo que no se habló de la resurrección en ese mes porque yo no llegué. Yo no sé si se hizo o no. Eso quiere decir que yo estoy ignorante y no soy sabio para callar. Debería haber callado porque posiblemente puedo haber cometido el error que sí se enseñó sobre la resurrección, pero yo no estuve esas 4 semanas aquí. No nos podemos convertir jueces. ¿Sabes por qué? Porque usted que vino hoy de visita por primera vez, piensa que eso no se ha enseñado, ¿verdad? O que no se enseña, un ejemplo. Y ya sin querer, por su ignorancia, por mi ignorancia, ya sembramos algo que aquí no enseñan, porque posiblemente la frase se dice con un propósito. Gloria a Dios. Pero tenemos que crecer, hermanos. Juan 13:14, crecer en el conocimiento de la palabra. Porque cuando ya uno en la estatura, si son 5 pies, son 5 pies, ¿verdad? Si son 5'4", son 5'4". Gloria a Dios. Hay un pastor en una ciudad que yo conozco que él dice que los hombres se miden del hombro hacia arriba. Porque él es pequeñito. Él es bien pequeño y él dice que los hombres se miden del hombro para arriba. Porque le dicen a él Napoleón. Napoleón era un emperador francés y era pequeño. Y él mismo pues él se disfruta y ya pues todo el mundo le conoce que a él se le mide por el conocimiento que tiene. Por eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Dijo Jesús, que fue lo que dije que había mencionado allá en Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hacéis o hagáis. Nos ha dejado ejemplos. No tenemos el problema de que no hay evidencias. 1 Corintios 12:26 dice la palabra, dice el apóstol, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él que se gozarán. Mas nosotros pues soy el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué dice eso en particular? Pues porque cada uno con lo que hemos recibido y somos responsables de lo que Dios nos ha delegado, de lo que nos ha dado. Pero a nivel de familia, a nivel de cuerpo, todos somos todos en uno, unidos por el mismo Espíritu. Gloria a Dios.
Como nosotros a veces nos compadecemos por nuestro prójimo cercano, ¿verdad? Que a veces nos toca. Ustedes saben que dentro de nuestra familia pues tenemos personas que tienen problemas, enfermedades, y posiblemente usted no se siente tan acercado con una enfermedad que tiene su tía o tío como se va a sentir con una enfermedad que tiene su hijo o hija. Gloria a Dios. Aunque somos familias, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A veces nos descuidamos y no vemos la importancia. Por ejemplo, la comunicación con nuestros ancianos. En algún tiempo esos ancianos fueron jóvenes y en algún tiempo esos jóvenes descuidaron la comunicación con sus ancianos. Pues para nosotros no recibir la misma paga, debemos ¿qué? Hacerlo. Y a veces todo lo que queremos podemos orar y pedirlo al Señor. Y el Señor nos los concede. Gloria a Dios. Y a veces yo lo he visto por testimonio de algunas personas que son personas que se dieron al Señor, que hicieron su trabajo y pidieron peticiones únicas para que Dios se las concediera. Y casi siempre, pues, cuando somos sabios, pues pedimos cosas que van a ser ¿qué? Efectivas. Y algunas personas, pues, cuando caen en enfermedad, ustedes saben que son procesados años. Yo conocí una señora que me dicen que murió en esta semana. Tuvo 5 años en coma, 5 años, hermanos. Ustedes saben que estuvo ella enferma, estuvo en ese proceso, a medio de las máquinas, pero ¿quiénes fueron los que tuvieron esa tribulación, ese problema? Los poquitos familiares que estaban alrededor, ¿ves? Pero ¿qué sucede? Solamente Dios sabe la razón, el por qué lo hizo y para qué, ¿verdad? Pero a veces la muerte si llega y nos sorprende, y si estamos durmiendo, gloria a Dios. Si estamos orando, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si Dios nos pone en una prueba de meses, solamente Dios sabe, pero yo pienso que no muchos la queremos. Nos queremos con Él, con el Señor, lo mejor que podamos, en una salud física, hablando físicamente, porque no queremos que dejar problemas a nuestro prójimo, gloria a Dios. Ese refrán que arregle el que venga atrás, el cristiano no puede pensar así, hermanos. No pensemos así, hermanos, que arregle el que venga atrás. Problemas en la familia, problemas con las cosas materiales. Debemos tratar de dejar las cosas organizadas antes que vengan esos tiempos difíciles, para que no nos sorprendan. Dice la palabra en Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios a cualquiera. Miren esto. Todo lo conocemos aquí en esta congregación, gracias a Dios, porque se nos ha enseñado. Se nos enseñó. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Porque sabemos que esa blasfemia en contra del Espíritu. Pues entonces, si somos salvos por gracia y conocemos esa verdad, no nos podemos echar hacia atrás, no podemos mirar hacia atrás, no podemos cometer esos errores, porque tenemos que estar convictos en esa verdad, estar seguros de lo que hablamos. ¿Y por qué? Porque yo mismo me he visto en circunstancias que si fuera un poquito más ignorante del que está hablando conmigo, me puede confundir. Porque hablan con una filosofía, acuérdense que es algo espiritual. Y ellos van a defender algo espiritual, aunque esté erróneo, tiene respaldo espiritual de lo negativo. Entonces usted se va a confundir. Usted comienza a oír hermanos que comienzan a hablar bien, predicar bien, pero de momento usted si observa y analiza lo que está hablando, usted se dará cuenta que él está invirtiendo o ella está invirtiendo la verdad. Y si usted no está espiritualmente despierto, ahí es que vienen las confusiones, ahí es que vienen las malas enseñanzas, ahí es que vienen las malas opiniones donde personas que han sido enseñadas
le hemos enseñado que 2 más 2 es 4 y ellos alegan y se aseguran que 2 más 2 son 5. No sé cómo, pero para que ustedes vean. Para que entonces nosotros veamos la necesidad de enseñar, de repetir una verdad, porque nos las pueden robar. Efesios o Gálatas 5:22 sabemos, porque dije anteriormente en Mateo 7:20 que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Gálatas 22 dice 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano o la cristiana no puede hacerse víctima de la vida. No pueden decir que somos víctimas. El cristiano debe izar bandera, levantar, se cayó, se levanta y sigue hacia adelante. No nos podemos hacer víctimas. No nos podemos hacer con esas técnicas, con el ay bendito, para que nos cojan penas. Sí, sabemos que usamos a veces esa técnica. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos en la vida realista, realmente hablando, nosotros no nos podemos dejar ser víctimas de la sociedad, de una sociedad que está ciega. Nosotros confesamos a Cristo, tenemos fe, pues tenemos que actuar y andar como andó Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que le servimos al Señor, que somos cristianos, que conocemos la palabra y vivimos una vida derrotada? No, hermanos. Tenemos que vivir con una esperanza de que esas promesas, todas, son reales. Porque Dios no es mentiroso. No es hombre para que mienta, dice la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, en Efesios 5:9, ¿qué dice? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, nos podemos preguntar si queremos pecar o no queremos pecar, ¿verdad? ¿Pecamos o no pecamos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad sobre el mundo espiritual. Tenemos la autoridad de reprender toda tentación que venga. Sí, hermanos, caemos, no somos todavía perfectos. Podemos llegar a esa perfección, pero si estamos en ese procedimiento, podemos ¿qué? Caer, pero nos levantamos. Una cosa es caer y otra cosa es practicar esa caída. Usted practica el pecado, usted es culpable. Pero si usted cae por la debilidad y el descuido, porque hoy era súper santurrón, hoy ayuné o lo que hice, soy el más santurrón de la congregación, y por estar tentando a Dios, mañana caigo, porque no podemos jugar con eso, hermanos, porque es una realidad. Usted se hace el superhéroe hoy, mañana es la víctima, si se descuida. Garantía, porque la palabra no miente. Las Escrituras nos enseñan en Romanos 7:9, mire, yo sin la ley vivía en un tiempo, esto era Pablo cuando habló de la muerte espiritual, ¿verdad? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sabemos que Jesucristo nos enseña ya en Lucas, ¿verdad? Capítulo 11, por ahí, el 20, el 24, cuando una persona está en el mundo secular, que no ha aceptado al Señor, lo domina, lo controla, ¿qué? Un espíritu inmundo, ¿verdad? Pero al venir, al Dios traerlo, nace del espíritu, el nuevo nacer. Y entonces ahora, por ley y autoridad divina, el Espíritu Santo tiene
la responsabilidad de cumplir su trabajo, de dirigirlo a usted, dirigirlo a mí. También nosotros en la carne, en el libre albedrío y el conocimiento, también tenemos la responsabilidad de dejar al Espíritu Santo que nos guíe y no seamos rebeldes. Gloria a Dios. Pues para eso es que está la palabra. Porque ahora entonces la palabra comienza ¿a qué? A cultivar nuestro crecimiento. Y vamos creciendo, y vamos creciendo. Cristo le dijo a aquella pecadora que le trajeron medio caso, ¿se acuerdan? Que porque estaba adulterando. Pero Cristo le dijo, vete y no que peque más. Es una orden específica. Se te perdonó. Vete y no peque más. Por supuesto, no está el resto de la enseñanza, pero su responsabilidad es que buscar el pan de cada día por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Porque no es venir aquí a aceptar al Señor, ya soy salvo, ya me salvé, y una vez salvo, porque aprendí allá, en otras dijeron que una vez salvo y siempre salvo, pues ya yo estoy bien, me voy por ahí para abajo. No es así, hermano, tenemos que mantenernos, porque la unidad y la necesidad de recibir ese pan del diario es necesario, porque eso es lo que nos da la fortaleza para no caer. Gálatas 3:21 dice que luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo ¿qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estaban los ¿qué? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba ¿qué? A ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, lo cual quiere decir que es el bautismo, ¿para qué? Para arrepentimiento. Es por eso que debemos entender y saber que las fases de la unción del Espíritu Santo sobre nosotros y el Espíritu en nosotros son dos fases de la ley divina, pero conllevan diferentes propósitos. El nuevo pacto, el nuevo nacer, dado a todos los hombres para entrar, ¿verdad? Por eso es que creer la doctrina del Cristo es la llave para ¿qué? Entrar al reino. Pero sabemos que las categorías de los hijos de Dios es por una razón, porque los que son ungidos, bautizados con el Espíritu Santo para ejercer y trabajar para el reino, son los hijos que habla la palabra, aquellos que van a ser ¿qué? Facultados. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, ¿verdad? Los que van a trabajar con Jesucristo, como aquellos que también Cristo le dijo a los apóstoles, ustedes serán ¿qué? Reyes. Cuando Pedro dijo, y los otros discípulos que vamos a recibir, van a ser líderes dentro del reino de Dios, gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, su amado Hijo, ¿verdad? Pero no es la enseñanza de hoy. Es por eso que es importante que todas estas enseñanzas las recibamos cuando tenemos la oportunidad de oírlas. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne. Miren aquí esta frase de Pablo. Miren.
Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muchas personas trastornan esto para quitar la responsabilidad que hay en anteriormente. También nos dice, mencioné y le repetí, quiere decir que bajo la mente intelectual del hombre, como hay muchos, por ejemplo los masones hablan de un Cristo. Los judíos no creyentes hablan de un Cristo. Los musulmanes hablan de Cristo. ¿Verdad que sí? Pero no están convencidos y no saben porque el Cristo es revelado. Dice la palabra. Es por eso que aquí también Pablo dice, porque el mismo Pablo era un hombre dotado, era un fariseo, era de la crema, como se dice hoy en día, de la clase pudiente. Porque no se equivoquen ustedes, hermanos, en el tiempo de Israel, los sacerdotes eran como decir el papado, todo el control, recibían todas las ganancias, los privilegios, eran la crema que gobernaba los pueblos. La religión siempre ha gobernado las naciones, la religión siempre ha oprimido a los pueblos. La religión es la que se hace dueño de los pueblos, controla a los políticos y los políticos controlan la nación. Es así, es ley establecida. Todos los gobiernos están bajo el gobierno del enemigo. Y cuando venimos a Cristo, nueva criatura es, estamos hablando espiritualmente. No pensemos que ya todas las cosas que teníamos antes se olvidaron, porque es un error. Pero también no podemos segregar. Si somos nuevos, pues todo es nuevo, pues dejen todo. Si tenían buenas casas, déjenlas. Posiblemente va a dejar la deuda, porque no se necesita. No trabaja así, porque eso es algo físico, algo terrenal. Estamos hablando que hemos venido a Cristo, hemos aceptado al Señor, comenzamos una nueva vida espiritualmente. Todos los pactos, todas las promesas, todos los contratos no se rompen. Porque usted haya aceptado al Señor hoy y comenzar esa vida de privilegio, no quiere decir que usted ya dejó la responsabilidad de tener una familia. Porque si es todo nuevo, ¿verdad? Tendría que comenzar una familia nueva y dejar la vieja. No es la técnica que usan allá en Esdras, el pueblo de Israel, con la excusa para dejar las mujeres extranjeras que ellos habían cogido. Las mismas que Dios le había dicho por siglos, no se mezclen con extranjeros. Pero ahora se querían hacer los santos y se olvidaban de la responsabilidad que ellos mismos habían establecido. Querían olvidarse de esas mujeres, de sus hijos, para decirte, vamos a servir, Señor. Querían pasar de listos. Pero ¿quién va a engañar a Dios? He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ustedes ven la responsabilidad y el trabajo que tenemos. Somos embajadores. Otros más allá de embajadores, administradores de lo que Dios te ha dado para administrar.
Es por eso que cuando Cristo le enseña a los líderes de Israel, los trae a cuenta. Porque es a los líderes que son los que llevan y enseñan la palabra. Son los líderes, son los que tienen la responsabilidad de enseñar lo que está escrito y no enseñar, ¿qué? Doctrinas de hombres, dice la palabra, dice Jesús, ¿verdad? Pues entonces Dios le delega la responsabilidad de Jesucristo que venga a hacer cumplir su plan a través de su palabra, para que nosotros los hombres la conozcamos y conozcamos el plan y el propósito del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo, y como dije anteriormente al comienzo, ¿qué nos promete la gracia de Dios? Ustedes ven que dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación por medio de Jesucristo. Mateo 25, 23, que dice, cuando en la conversación con el Señor y el pueblo y los que le seguían, en esta parábola, su Señor le dijo, miren, bien siervo, buen siervo y fiel, ¿verdad? Sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entramos en esa etapa de nuestra vida. Aunque vengan tribulaciones, aunque vengan pruebas, no es que no vayamos a llorar, no es que no vayamos a sufrir, porque estamos en este cuerpo carnal. Pero sabemos que tenemos una esperanza. Sabemos que si le somos fieles al Señor, Dios va a cumplir con sus promesas. Dice en el mismo capítulo de Mateo 25, en el 32, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, ¿dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes, desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Allá en Lucas 22, que al igual como allá en Mateo 27, dice, yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué más podemos pedir a través de la salvación que hemos adquirido, que estamos buscando al máximo? Es por medio de la gracia que hemos sido solo seleccionados para comenzar esa jornada dentro de la vida de una familia espiritual, la familia de Dios. Porque aunque todos estemos en diferentes naciones, en el espíritu todos estamos unidos, porque hay un solo espíritu. Todos estamos bajo el mismo linaje de la fe. Por eso es que somos bajo el linaje de Abraham como creyente. Fue por fe que Dios le creyó a Dios, que saldría de sus tierras y alcanzaría todas esas promesas, lo cual todavía la están esperando, porque no es hasta que regresemos todos, dice la palabra, que vamos a recibir nuestras heredades, ¿verdad? Por eso allá en Lucas 12:32 dice a ese grupo que va a ejercer dentro del gobierno, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué dice Jesús? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Palabra de Dios. Esas palabras no las dijeron los apóstoles. Esa palabra las dijo Jesús. Gloria a Dios.
Y entendemos que todos los hombres, toda la palabra ha sido inspirada. Pero unas cosas son los que son testigos de los dichos de los hombres de Dios y otras evidencias son las que el mismo Hijo de Dios habló. ¿Ve? Nosotros creemos por lo que está escrito, por fe. Pero los apóstoles vivieron, convivieron con el Hijo de Dios. Caminaron juntos, se mojaron juntos, cogieron juntos para no mojarse. Ustedes, no, que Jesucristo no. Sí, yo me lo imagino corriendo cuando venía la lluvia. Porque por naturaleza no nos queremos mojar, ¿verdad? Y a veces, excepto en mayo, el primer día de mayo, el primer aguacero, ¿verdad, Tony? Decían que podíamos crecer si nos mojábamos el primer aguacero. Gloria a Dios. Pero Dios es real. Gloria a Dios. Y por eso tenemos esperanza, hermanos. Y tenemos que seguir buscando. Dice acá, repito, pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Real, vamos a comer, vamos a beber, porque a veces somos tan santurrones que no creemos nada de eso. Pero todos son reales. En el cielo se come y se bebe, hermano. Si Cristo comió después de que resucitó y ser glorificado, ¿cómo nosotros vamos a dudar de la palabra? ¿Cómo nosotros no vamos a creer esa palabra? Pues si es así, mejor que nos quitemos. Como dice Pablo, si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. ¿Verdad? Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Gloria a Dios. Por eso que en la crucifixión, allá en Mateo 27:50, cuando Cristo muere en ese proceso de esos 3 días, resucitó, se confirma y se establece el nuevo pacto para todos los hombres. Que esas son las dimensiones del pasado, presente, futuro y eternidad que conlleva el pacto eterno, hermanos. Tenemos esa oportunidad de llevar ese evangelio a todos aquellos que podamos hablarle, que le podamos presentar ese plan de salvación, porque acuérdense que solamente nosotros somos ¿qué?
embajadores del mismo, hermanos. Nosotros no tenemos que trabajar. El trabajo lo hace el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos es que presentar el plan de salvación con autoridad divina, como hijos espirituales. Pero ¿cómo le presentamos ese plan a nuestro prójimo? Pues nuestras acciones, nuestra vida diaria. Nuestros vecinos nos ven diario, nuestros hijos nos ven diario, ¿verdad? Todos aquellos que nos rodean. Pues ese es el testimonio que nosotros tenemos que enviar. Tarde o temprano, como Dios es el que nos trae, Dios nos usa, y ya el tiempo avanzado, yo para concluir, yo una vez yo fui a un culto que se me invitó, y se dijo, el predicador dijo que él no creía en los tratados. Posiblemente yo entiendo lo que él dijo. Posiblemente me equivoco. Pero al él decir eso, posiblemente no terminó la frase. ¿Qué sucede? Yo dije, te equivocaste. Porque yo estuve en Camden 2 años caminando en Broadway y todos los días cogía un tratado antes de llegar a mi oficina. Había un anglosajón que daba tratado. ¿Te acuerdas, Norma, el que se paraba por allá? Y yo los cogía, los leía y me los llevaba a la oficina. Y lo entregaba y lo ponía ahí. De momento comencé a jugar con los clientes, por llamarles clientes. Cuando venían mujeres embarazadas, solteras, yo decía, pero ¿cómo va a ser que ustedes vienen embarazadas aquí y no tienen marido? Y usaba ciertas frases. ¿Qué sucede? Lo que yo no sabía era que Dios me estaba preparando para un año más tarde transferirme y que comenzara la jornada para mí. Pero tuve 2 años cogiendo papelitos de lunes a viernes, hermano. Tenías eso y a veces cuando venía la persona, a veces se los daba a otra persona. Mira, tenga esto, con ordenanza, porque tenía la autoridad de decir, cógelo y léelo y te lo voy a llevar. Es más, te voy a preguntar la semana que viene cuando venga. Los usaba como herramienta. ¿Qué sucede? Muchos de ellos no los entendía porque a veces tenían unos lenguajes ahí en escrituras antiguas, pero los leía. ¿Qué sucede? No pasaron, hermanos, sinceramente 3 años. A los 3 años comenzó mi jornada, los cantazos. Hermanos, que Dios les bendiga, pero todo la palabra es real. Y Dios hace como quiere y cuando quiere, porque Él es el que está en control, Él es el que hace. Nosotros no tenemos que imponer la palabra, solamente hablarla, enseñarla, y cada uno responsable con sus hechos. Y oremos. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado aquí a tu casa de oración para compartir, para hablar, para recibir ese pan de vida, Señor, que es tu palabra, Señor. Mira a aquellos que no pudieron llegar. Tú conoces el por qué no pudieron llegar, Señor. Bendice a nuestros familiares, todos aquellos que están allá afuera, todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad de que ellos también reciban ese pan de vida, que reciban esa salvación tan grande, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú, Padre Todopoderoso, y tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por nuestras enfermedades. Gracias por nuestra salud. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que nos des día tras día, Señor, esa sabiduría, esa fuerza espiritual para poder vivir, enfrentar las luchas del diario, Señor, y para que seamos luz entre las tinieblas en este mundo que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.